Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Esdras capítulo 2, del versículo 64 al 70. Gracias a Dios, hermanos, porque Dios está con nosotros. Amén. ¿Están contentos? Pues díganmelo ahí en Facebook. Manden sus comentarios. Yo estoy aquí leyéndolos. Ya lo tiene la palabra de Dios ahí. Muy bien. Yo le puse como título: una congregación unida en la libertad que Dios nos da, que Cristo nos da. Una congregación unida. Y vean la historia que vamos a ver hoy. Esta historia habla de los que estaban en el exilio y regresaron, los que estaban cautivos y que después tuvieron ya libertad y regresaron. Y dice la palabra de Dios: toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaban en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Fíjese lo que dice. O sea que este capítulo 2 nos da el gran resumen de la gente que regresó del cautiverio, junto con los bienes, junto con los animales traídos. Tanto Esdras como Nehemías se aseguran de que se registre todo esto de las cantidades en una forma muy ordenada, a toda la gente con sus oficios, funciones y la distribución de cada uno de ellos. ¿Para qué? Pues para afrontar la gran tarea de levantar los muros caídos y a una ciudad en ruinas. La gente se estaba juntando para darlo todo, y que se levantaran esos muros. La gente estaba sedienta, queriendo reunirse nuevamente y trabajar en la obra de Dios para levantar esa ciudad en ruinas. Pero bueno, el total aproximado de los que regresaron eran entre 100,000 y 150,000. Y esto era solamente un pequeño porcentaje de los que habían sido exiliados y sus descendientes. O sea que la gran mayoría se quedaron en Babilonia. Fíjese cuántos, entre 100,000 y 150,000, pero era solamente un pequeño porcentaje de los que habían sido exiliados y de sus descendientes también. Entonces la gran mayoría se quedaron en Babilonia. Y aquí viene la pregunta: ¿por qué ese número tan pequeño? ¿Qué pasó con tan grande congregación que fue llevada fuera de su tierra? Bueno, pues a Israel, hermanos, le pasó en Babilonia, como le pasa a todos los que están cautivos, los que están exiliados. Echan tantas raíces en esa tierra extraña que al final ya no desean volver a su patria de donde salieron. Israel en el exilio vivía los tiempos de la nostalgia. Y fíjese lo que dice el Salmo 137, 1 y 4 al 6. Nos damos cuenta con ese pequeño remanente del gran apego a los bienes, a los intereses creados en la nueva patria. O sea, ellos querían retomar lo que habían dejado, pero la gran mayoría vivían en la nostalgia.
Salmo 137, 1 al 4 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Fíjense, lloraban, acordándonos de Sión, acordándose de su tierra. Dice: sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado, fíjense, los llevaron cautivos y les pedían que cantaran, y los que los habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos mismos hacen una pregunta: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, pierda mi mano derecha o mi brazo derecho su destreza. Fíjese cómo ellos estaban unidos en sentimiento, en pensamiento. Y como estaban cautivos, no tenían esa libertad que nosotros tenemos hoy. Ellos estaban cautivos y aún así les pedían que cantaran. Estaban ellos desolados, no había quien los salvara, no sentían el cantar, pero les pedían que cantaran cánticos y les pedían alegría. Y ellos se preguntan: ¿cómo vamos a cantar a Jehová en tierra de extraños? Pero estaban unidos, una iglesia unida. Así debemos ser como iglesia, amados hermanos, como la iglesia Belén, una iglesia unida, trabajando, orando, ayunando, preparándonos en aprender la palabra del Señor, en enseñar la palabra, discipulando a otros, todos juntos, esperando el arrebatamiento de la iglesia, comprometiéndonos a trabajar en la obra. Es tiempo, hermanos, de publicar nuestra libertad en Cristo, dándolo todo por servir a nuestro Dios, teniendo, fíjese, todas las cosas en común. Ya no somos cautivos, somos libres, porque Cristo nos hizo libres. Pero bueno, así estaban ellos. Muchos permanecieron en Babilonia estando indispuestos a dejar sus posiciones. Fíjese, eso es lo que escribe el historiador Josefo. En los anales de la historia, este escritor, este historiador escribió eso. Muchos permanecieron en Babilonia estando indispuestos a dejar sus posiciones, no querían dejar aquello. Pero, sin embargo, el grupo que regresó lo hizo bajo la visión de una sola congregación. Y si usted ve el primer versículo, dice: unida como un solo hombre. Esto habla de un propósito común y de un deseo de volver a reconstruir la patria de los que eran sus antepasados, los abuelos, aquella patria destruida 70 años atrás. La disposición de los que regresaron en todos los grupos. ¿Con qué? Con sus distintos oficios. Todo esto hizo realidad la unidad con la que todos se propusieron a levantar esa obra tan grande de levantar los muros de Jerusalén, las puertas, todo lo que estaba derrumbado. Entonces, ¿qué es lo que se vio? La unidad de esa congregación. Se vio en el proceder de muchos de ellos. Por ejemplo, cuando los jefes de las casas, las casas de los padres vieron la casa del Señor en Jerusalén, cuando vieron todo eso que estaba derrumbado, ¿qué hicieron? Hicieron ofrendas voluntarias. Vamos a leer de nuevo el principio. ¿Cuántos eran? Toda la congregación unida como un solo hombre. Fíjese cuántos eran. Déjeme presentarle aquí. Dice que eran una congregación unida. En total, hermanos, de los que iban ahí, eran 49,697, entre hombres y mujeres. Era un gran número. Casi 50,000 personas. Y mire todo lo que traían. Había
200 cantores, 200 cantores y cantoras, dice, que alababan a Dios, hombres y mujeres. Imagínense ese coro espectacular. Traían 736 caballos, ahí está la cantidad, 736 caballos. Traían 245 asnos, estas eran mulas, 245 mulas, 435 camellos, 6,720 asnos. Fíjese cuántos eran, cuántos animales. Todo eso regresó de Babilonia. Todo eso era parte de los exiliados, los que estaban cautivos. Traían 61,000 dracmas de oro. Se entregaron para reconstruir el templo. 61,000 dracmas de oro. Entregaron 5,000, ahí me equivoqué, son 5,000 piezas de plata. 5,000. Y entregaron 100 túnicas. 100 túnicas para los sacerdotes. Eso es lo que nos hace que estemos unidos. Cuando todos trabajamos, cuando juntamos lo que tenemos y nos hace estar unidos para participar en lo que Dios quiere. Es una bendición participar en la casa de Dios. Es una bendición participar. Dice que hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, según sus fuerzas. Entonces le entregaron al tesorero de la obra lo que ya mencionamos: 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata, 100 túnicas sacerdotales. La obra del Señor, hermanos, requiere de nuestras fuerzas físicas, pero también de nuestras ofrendas para sostenerla. No hay mejor inversión que la que hacemos para su obra. ¿Sabe? Una señal de que la iglesia está unida fue lo que pasó el domingo pasado. Esa señal de bendición para la iglesia, esa es una señal de bendición, porque la iglesia siempre unida ofrenda. Y ahí está. Hoy sale Xochitl a las 10:30 hacia Ámsterdam, Holanda, y después hacia Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y fue un detalle hermoso que salió del corazón de todos nuestros hermanos. Y le voy a decir una cosa importante: la unidad en una congregación se expresa participando, involucrándose y dándose a ella, unidos como un solo hombre. Ellos dieron según sus fuerzas. Y hermanos, yo estoy muy contento, muy agradecido con el Señor por la iglesia Belén, porque veo los corazones de mis hermanos. ¿Sabe? Siempre que nos hemos propuesto a hacer algo en Belén, se ha hecho con la ayuda de todos. Todos ponen un grano de arena, todos ponen según sus fuerzas. Y sabe, ha sido de bendición para la iglesia Belén. Por eso, hermanos, en estos años Dios nos ha dado misiones, porque ve nuestro trabajo, ve nuestro corazón dispuesto para ofrendar, para ayudar, dispuesto a trabajar. Cuando se invita a oración, ahí están los hermanos orando. Cuando se invita a ayunar, ahí están nuestros hermanos ayudando en esa semana. Están obedeciendo, son una iglesia obediente. Hermanos, ese es el corazón de la iglesia Belén, casa de pan, donde no hay necesidad en el sentido espiritual, donde en el sentido también material. Cuando se tiene que orar por un enfermo, oramos y el Señor hace un milagro, los ha hecho, aleluya. Así es, dice mi esposa. También para llevar un pan a los hospitales hubo unidad. Damos gracias a Dios por la iglesia que trabaja y está presente. Así es, cuando después el domingo en la noche me marcó Juan Carlos Alcázar y Lupita Durán y me dijeron, fueron 16 los que fuimos, gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos, así nacen los ministerios. Y vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando. Repito, la unidad en una congregación se expresa participando, involucrándose y dándose a ella,
unidos como un solo hombre, como dice esta palabra de Dios. Cuando llegaron del exilio, regresaron ya queriendo esa libertad para reconstruir los muros, para levantar el templo. Y según sus fuerzas, dieron. Qué hermoso es saber que hay un corazón que quiere dar. Y siempre se ha visto así. Desde hace mucho, que juntamos para la televisión, que usted ve ahí, que nos sirve bastante la pantalla, se juntó, gracias a Dios, y se compró. Alguna vez la guitarra que teníamos ahí se rompió completamente, y esa guitarra, dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a comprar otra. Y recuerdo muy bien, hermanos, recuerdo muy bien que dijeron de una vez, y juntamos ese día para una guitarra nueva, y para unos micrófonos nuevos, y para una pedalera nueva, etcétera. Varias cosas que necesitábamos se juntó, y vimos la mano de Dios, porque en ese entonces, en el trabajo que yo tenía, una compañera me dijo, me salió a la plática que no tenía yo guitarra, etcétera, que se nos había roto, en fin, y dijo, no te preocupes, ya tienes boleto ida y vuelta para que vengas acá a Los Ángeles y vamos a comprarla. Y me fui, hermanos, allá a Los Ángeles y lo compré todo, y me salió barata, todo me alcanzó, gracias a Dios, pero la iglesia ahí estuvo. Y así puedo mencionar muchas cosas, muchos detalles en los que ha habido la necesidad. Como ahora lo del techo, hermanos. Los hermanos han estado consumiendo en el protemplo, han estado ofrendando también. Y vemos la mano de Dios, una iglesia unida según sus fuerzas. Yo doy gracias a Dios por los ministerios de la iglesia Belén, del equipo que hace la limpieza, gracias a Dios, de los hermanos que hacen la limpieza. Pues mire, gracias a Dios, ahí están mis hermanitos que hacen la limpieza. Siempre hay hermanos que ponen de sus fuerzas. Las maestras que se esmeran por trabajar. Mire qué bendición. Ahí estamos con las maestras. Y perdón que no ponga todas las fotos, porque tengo muchísimas fotos, pero no voy a poner aquí tantas fotos, porque no es el tiempo. Pero hermanos que se esfuerzan por servir a Dios, que siempre están ahí pendientes, participando. Mis hermanitos que siempre han estado pendientes de la obra de Dios. Los jóvenes que trabajan, gracias a Dios. Los hermanos que una vez que se bautizan están sirviendo a Dios, quieren servir a Dios. Y qué bendición, qué privilegio, hermanos. Qué privilegio servir a Dios, participar en la obra de Dios. Amén. Yo doy gracias a Dios por esos ministerios que siempre están esforzándose. Hebreos 6:10 dice la palabra de Dios: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ese es el espíritu de servicio. Y Dios no se olvida de nuestra obra. Dios no se olvida de las manos que trabajan. Qué hermoso es convivir, hermanos. Qué hermoso es terminar la escuela dominical, escuchar su palabra, alabar a Dios, ofrendar, estar juntos, unidos, y ver cómo nuestros hermanos del protemplo trabajan y se hace un convivio ahí hermoso y comemos juntos, etcétera. Todo el trabajo que usted hace para el Señor, Dios no se olvida de él. Por eso Hebreos 6:10 dice eso, porque no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, porque todo se hace con amor, hermanos, que ese amor que habéis mostrado hacia su nombre, dice, habiendo servido a los santos, o sea, a nosotros, a la iglesia, y sirviéndoles aún.
Qué hermoso servicio, ¿verdad? Pero vamos a seguir con Esdras. Vamos a Esdras capítulo 3, versículos 1 al 3. Llegaron entonces del exilio entre 100 y 150,000, como un solo hombre, estaban unidos. Y dice Esdras 3, 1 al 3, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, o sea, ya se habían instalado, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Qué pasó entonces? Bueno, se establecieron, se juntaron como un solo hombre, pero hicieron algo que es lo que siempre debemos hacer primero: edificaron el altar del Dios de Israel. Una de las cosas donde apreciamos, hermanos, las raíces, la unidad del pueblo de Dios, fue en su regreso del cautiverio. Ese fue su apego al culto de Dios viviente, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés. Obvio, no podían tener un templo de inmediato, pero sí levantarían un altar. Aquí está la mejor manera de comenzar la reconstrucción de la obra de Dios. Si los exiliados se hubieran dedicado primero a levantar la ciudad, sin adorar primero a Dios, hubieran comenzado mal. Pero ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron, ya llegaron, se establecieron como un solo hombre y levantaron un altar, edificaron un altar a Dios para adorarlo. Así que nos dice la palabra de Dios que en cuanto Israel se estableció en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Un acto de obediencia que alentó a todos los exiliados que regresaron. Considerado como un tiempo de pocos recursos y tanto trabajo por hacer, esta gente se juntó como un solo pueblo para dar y hacer lo primero: levantar un altar y adorar a Dios. Esta manera de obrar tiene la bendición de Dios. Y para esa causa tan grande se levantaron los principales líderes, Jesúa, Zorobabel, pero con ellos estaban los sacerdotes, porque ellos eran los responsables del altar del Señor. Y al hacer esto, hermanos, la nación estaba renovando el pacto mosaico. La falta de haber renovado el pacto fue la causa para el cautiverio. No renovaron el pacto que Moisés había hecho con Dios y fueron cautivos. Así que ninguno de ellos quiere cometer de nuevo el mismo error. Y tienen un deseo fuerte de agradar a Dios. La tarea por hacer estaba llena, ¿sabe de qué? De precaución. Los enemigos estaban pendientes de sus movimientos. De hecho, vinieron para detener la obra. Recuerda en Nehemías 4 cómo se burlaban de ellos. Cada vez que estamos levantando el altar al Señor, debemos estar conscientes de la obra del enemigo, amados hermanos. Cada vez que nosotros emprendemos algo para hacer, por ejemplo, el domingo que se fue a dar ese pan y ese café o esa agua, Satanás no se queda quieto y hay pruebas y hay luchas. Los hermanos que trabajan en evangelismo, siempre hay luchas. Y decimos, no se va a quedar así, tenemos que seguir trabajando. Se podrá detener por un momento, quizá, el ministerio, pero debemos seguir trabajando. Así como lo hacemos con misiones.
para el diablo. Mientras más arruinada esté la obra del Señor, pues más se va a ver, ¿verdad? Una vez que tomamos la decisión, hermanos, de levantar su obra, de hacer cosas para el Señor, nos vamos a enfrentar con el enemigo. Necesitamos, hermanos, trabajar más. Necesitamos unirnos más como un solo hombre. Como dice esta parte de la Escritura, como un solo hombre. Y que debemos estar ofreciendo, hermanos, holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Qué es esto? Oración, ayuno. Los holocaustos que ellos hacían era para la expiación de los pecados de todo el día. Por eso hacían uno en la mañana y otros en la tarde. Los que están en la ley mosaica, en la ley de Moisés, cuando hay confesión de los pecados en el altar de su presencia, la hora a llevar a cabo, hermanos, tiene el sello de la aprobación de Dios. Cuando hay un acercamiento de todos al arrepentimiento, cuando la iglesia está pasando por una necesidad, vean, hermanos, cuántos enfermos, estamos batallando, venimos de ser cautivos, pero gracias a esa sangre preciosa derramada en la cruz, por ese sacrificio Dios nos dio libertad a través de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros nos avivamos, cuando nosotros estamos en comunión, cuando nos acercamos para pedirle perdón a Dios, cuando nosotros pedimos perdón a quien hemos ofendido, o perdonamos a quien nos han ofendido, hermanos, llega el avivamiento. Cuando esa confesión la hacemos ahí en el altar, en su presencia, viene esa aprobación de Dios para hacer cosas. Y viene una libertad hermosa de nuestros pecados. Ya no somos esclavos, sino libres. Antes de emprender alguna obra, el altar del Señor debe ser levantado primero. Amén. Y es lo que estamos haciendo antes de poner el techo. Estamos exaltando el nombre de Dios. Estamos buscando a Dios. Estamos llamando a orar. Estamos llamando a ayunar. Estamos llamando a que los diferentes ministerios trabajen. Ya mencioné mis hermanos de la limpieza, el grupo de evangelismo, mis hermanos que predican, las maestras que dan clase, los que estamos predicando, discipulando, los que están sirviendo en la casa de Dios, en el audio, los de la alabanza, los hermanos que salen a predicar, los hermanos que entregan un pan, los hermanos que entregan un folleto, todos como un solo hombre. Debemos estar conscientes que lo primero que debemos hacer es levantar el altar de Dios y adorarlo, estar ahí en su presencia como iglesia. Porque las pruebas siguen llegando, hermanos. Las enfermedades siguen llegando. Ya no sabemos hacia dónde ir para no escuchar que viene esta plaga de la enfermedad del mono, no sé cómo se llama, la viruela del mono. Ya están subiendo los casos, hay más de 1000 en la República. Muchas batallas que librar. Muchas batallas que librar, por eso debemos estar unidos. El rey David tuvo muchas batallas durante su reinado en Israel, en contra de muchos enemigos con quienes peleó. Y en muchas ocasiones se encontró como afligido, no derrotado, pero sí estaba afligido, rodeado de sus enemigos, con peligro de muerte. Pero Dios siempre estuvo a su lado. Por eso el rey David alabó a Dios constantemente por la victoria que él le daba. Salmo 18:2, mire lo que dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Cuántas cosas le dijo al Señor, cuántas cosas le estaba diciendo. Lo primero que hace en este Salmo 18 es alabar a Dios por lo que Él es.
¿Qué hace el rey David? Confiesa que Dios es su roca, sobre la cual se puede parar firme, sin miedo a ser hundido. Dios es su libertador, quien lo libra del enemigo. Dios es su castillo amurallado, el cual nadie puede atacar, sino que está seguro dentro de él. Dios es nuestra fortaleza, el que nos rejuvenece como las águilas. Dios es nuestro escudo, quien no permite que los ataques del enemigo nos hagan daño. Dios es nuestro alto refugio. ¿Cómo no sentirnos libres del pecado? Esa es la verdadera libertad. Amén. Gloria a Dios. Esa es la verdadera libertad. Y fíjese, ponga atención. Cuenta una historia que en tiempos de la esclavitud del siglo XIX, un hombre con dinero veía el sufrimiento de los esclavos y cómo eran tratados por sus amos. Un día este hombre se decidió a hacer algo diferente. Se decidió a comprar un esclavo. Pues a pesar de tener dinero, nunca había comprado uno, ya que estaba en contra de la esclavitud. Escogió al mejor esclavo, al más caro, al más fuerte y dotado. Una vez en sus manos, le dijo al esclavo: te compré, ahora quedas libre. El esclavo lo miró incrédulo, desconfiado, pensando que su nuevo amo lo iría a golpear. Quedas libre, le dijo. Vete, le ordenó el amo. El esclavo, aún incrédulo, comenzó a correr en búsqueda de su nueva libertad, temiendo ser alcanzado por su amo. Luego de recorrer mucho camino, paró, se detuvo, respiró, pensó y se decidió a volver donde estaba su nuevo amo. Y se regresó. Al llegar a él le dijo: yo era esclavo, tú me compraste a buen precio, quedé libre y en mi libertad he decidido servirte por el resto de mis días. Y desde ese día comenzó a servirle. Él fue feliz, pues su amo no era como los otros. Le daba todo lo que él necesitaba. ¿Qué era? Amor. Así es la historia de salvación que Dios ha realizado en nosotros. Antes éramos esclavos, fuimos comprados a un gran precio, a precio de sangre. Cristo murió, pero resucitó por amor a nosotros. Con eso alcanzamos la libertad y la salvación. Y una vez libres, escogimos servir a Jesucristo, nuestro Señor. ¿Usted no se ha decidido a servirlo? Dios lo compró con precio de sangre. A todos Dios nos compró con precio de sangre, un precio muy caro. Y escogemos servir a Dios. Vivamos como hombres y mujeres libres, no como esclavos del mundo y de nuestros pecados. Él ya nos liberó y nos salvó. Sirvamos a nuestro Rey. Lejos de ser oprimidos, el esclavo de Cristo es verdaderamente libre. ¿Escuchó bien? No somos oprimidos, somos esclavos de Cristo. El esclavo de Cristo es verdaderamente libre. Hemos sido liberados del pecado por el Hijo de Dios. Ahí en Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Podemos decir como cristianos lo que Pablo decía ahí en Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres. Ahora sabemos la verdad y esa verdad nos hace libres. Amén. Vamos a terminar mencionando 7 libertades que tenemos como cristianos. Los que regresaron del exilio pusieron todo su esfuerzo y todo su trabajo y levantaron un altar y adoraron a Dios para que todas las cosas iniciaran de nuevo bien. Un borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos borrones y cuentas nuevas ha hecho usted? O el Señor, que le dice: ahora sí, Señor,
Ya salgo de esto, ahora sí te voy a servir, ahora sí, y ahora sí. Y sabe, pasan los años y usted no, ahora sí que no sirve en nada. No es que no sirva de nada, no sirve en nada. Debemos, hermanos, pensar en esa libertad que Cristo nos dio. Ya no somos esclavos del pecado, pero le servimos por amor a Jesús. Y tenemos, vamos a mencionar 7 libertades que tenemos como cristianos. La primera, Jesús nos libertó de la condenación y de la culpa. De eso nos libertó. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Ahí en Romanos 8, 1 y 2. Jesús llevó sobre él toda nuestra culpa y todo nuestro pecado y nuestra condenación al morir en la cruz. Gracias a él tenemos libertad. Es suficiente, no necesitamos hacer nada más para ser salvos. No necesitamos vivir con la carga de la culpa por los pecados pasados. En Cristo tenemos nueva vida y pasamos a ser hijos de Dios, redimidos por él y para él. Número 2, Jesús nos libertó del dominio del pecado. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos llevó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Colosenses 1, 13, 14. Número 3, nos libró, nos dio libertad de la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6, 23. En Cristo tenemos el regalo de la vida eterna. No lo merecemos, ni lo podemos ganar con nuestros esfuerzos, pero Él nos lo da en el mismo momento en que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. La muerte no tiene poder, ya no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo la venció con su resurrección, hermanos. Así que nos libró de la muerte eterna. Juan 5:24 dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Amén. Número 4, nos libertó del miedo. Dice el Salmo 34:4, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Dios anhela liberarnos de todos nuestros miedos, de todos nuestros temores. Amén, amén. Ya veo que ponen amén, así es. ¿Qué miedo vamos a tener? Ya nos libertó del miedo. Igual que el rey David, podemos nosotros experimentar la libertad que Dios nos dio y decir que Él es nuestra roca fuerte, nuestro castillo fuerte, nuestro libertador. Además, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Está en segunda carta a Timoteo 1:7. El miedo y el temor no vienen de Dios. Cuando pasamos por retos en la vida, recordemos, hermanos, cuando pasemos por prueba, por lucha, estamos con el Dios Todopoderoso. Podemos rechazar el temor. Número 5, nos libertó de la ira de Dios. Hemos sido justificados por su sangre. Hemos sido salvados del castigo de Dios. Número 6, nos libertó de intentar ganar nuestra salvación. Sí, porque por más que lo intentemos, no lograremos cumplir jamás con toda la ley, ¿verdad? La ley que le dio Moisés, no podemos. En algún momento vamos a fallar. Sea de palabra, de intención, de hechos, fallamos. Pero la obra de Jesús en la cruz es perfecta. Y cuando aceptamos que su sacrificio tiene poder para limpiarnos de toda maldad, salimos de la opresión. De esa opresión que representa el intentar cumplir con toda la ley, no podemos. Cristo nos hizo libres. Por gracia somos libres. Es un regalo maravilloso. Y por último, número 7, nos dio la libertad de acercarnos a la presencia de Dios. Mediante esa sangre tenemos plena libertad de entrar en el lugar santísimo.
por ese camino que Jesús nos abrió a través de esa cortina. Está en Hebreos 10, 19 y 20. Durante la crucifixión se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Él cargó nuestra culpa y nos abrió ese camino para acceder directamente a nuestro Padre. Ya no necesitamos hacer más ritos, más sacrificios. Cristo, el Cordero de Dios, es suficiente. Gracias a Jesucristo podemos hablar directamente con el Padre, recibir su perdón y recibir su amor. Ya no somos cautivos del pecado. Amén. Pues bendita sea la palabra de Dios, hermanos. Lea ahí Esdras, del capítulos del 1 al 3, lea completa la historia, cómo regresaron del cautiverio, cómo Dios los hizo libres y empezaron a trabajar. Y lo primero que hicieron, ya lo dijimos, es levantar un altar. Que todo lo que hagamos sea primero adorar a Dios. Todo lo que, los planes, los proyectos que tenemos, hermanos, antes de empezar a hacerlos, primero nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de Dios y lo alabemos, lo adoremos, busquemos su presencia. Amén. Yo deseo que en estas fiestas patrias usted se una con su familia y dé gracias a Dios. Mañana estaremos cenando, mañana antes de hacer cualquier cosa, dele gracias a Dios. Ore al Señor, que Dios les bendiga, que descansen, que pasen buenas noches y que el Señor esté con ustedes. Y viva Cristo. Amén. Viva Cristo y viva México también. Que Dios sea con ustedes.